El 18 de julio de 1936, un importante grupo de militares se rebela contra el gobierno democráticamente elegido de la Segunda República Española. El golpe de Estado fracasa en buena parte de España, y los militares conspiradores deciden conquistar las zonas que no controlan por la fuerza de las armas. Ayudados por aviones alemanes, traen a la península las fuerzas destacadas en el norte de África, bajo el mando del general Franco. Son las tropas más preparadas del ejército español. Una vez tomada Sevilla, el objetivo es avanzar hacia Madrid. El camino más rápido es a través de La Mancha. Sin embargo, escogen la ruta de Extremadura. La cercanía con el Portugal de Salazar y la conexión con los sublevados del norte peninsular serán determinantes en esta elección. El 3 de agosto salen de Sevilla las primeras columnas militares en dirección a Extremadura. Una a una van cayendo todas las poblaciones situadas junto a la Vía de la Plata. Monesterio, Fuente de Cantos, Llerena, Zafra. Una vez tomadas las poblaciones, las tropas desatan una cruel represión sobre todas aquellas personas afines al gobierno republicano y a partidos políticos y sindicatos de izquierda. Para muchos, solo queda la huida o la muerte. La crueldad forma parte de la propia estrategia militar de las tropas que están subiendo. Les interesaba no solo tomar las poblaciones, sino generar un clima de terror que les ayudara en el cumplimiento de sus objetivos militares. Cuando las tropas entran en cada uno de los pueblos que van tomando, siempre van acompañados de falangistas, de derechistas locales que hacen una labor de informadores sobre la identidad de aquellas personas que más se hayan destacado en la defensa de ideales republicanos o izquierdistas. Hay que tener en cuenta que la guerra en el sur de Badajoz y en estos pueblos de los que estamos hablando generó más fusilamientos que en provincias enteras de otra parte de España. En Almendralejo y Mérida se encuentran con una resistencia más organizada, pero poco pueden hacer ante la capacidad militar de estas columnas. La aviación, que se comenzó a utilizar para bombardear poblaciones civiles, jugó un papel importante en la conquista de estas localidades. Pues es que se bombardeó mucho más de lo que sabemos por avión. O sea que prácticamente casi el día antes o 4 o 5 días antes de que llegaran las columnas, pues ya empezaba el run run de los aviones e incluso en algunos casos el bombardeo, ¿no? Y claro, la gente cuando ya oía los aviones se quitaba del medio, se iba al campo, por eso se encuentran pueblos vacíos, ¿no? El 11 de agosto cae Mérida y se produce la toma de contacto de los ejércitos sublevados del sur y del norte peninsular. El próximo objetivo es Badajoz. En los siguientes días, la ciudad será bombardeada sin tregua por la aviación rebelde.
Entonces ya una vez controlada Mérida y con Yagüe ya al frente, ya deciden ocupar la capital de provincia. Bombardean, pero incluso con una semana antes, y causan víctimas civiles. O sea que se ve perfectamente cómo empiezan a hacerlo el día 7, pero con vuelos continuos y además con la colaboración portuguesa. De hecho, en Badajoz, una de las bombas cae sobre el hospital y muere gente. Y la operación se hace, pero todavía, incluso a estas alturas, no es posible saber bien qué es lo que pasó, ¿no? Porque por un lado se ve que Castejón entró antes de lo que se ha dicho, estaba metido en la ciudad desde por la mañana, con lo cual no tiene sentido que se estuviera intentando entrar por Puerta Trinidad hasta las 3 de la tarde, que es cuando se consigue entrar, ¿no? En fin, hay una serie de problemas que hacen que sea complicado ahora mismo saber qué es lo que pasó realmente, ¿no? Ahora, lo que sí parece cierto es que ni la operación de entrada ni la defensa de la ciudad fueron como se ha dicho. En Badajoz estuve 3 días en Badajoz, en el cuartel de ver con los soldados y con los milicianos y tal. Estuve allí también. Y yo cuando bombardeó el avión y eso, digo, pues yo me voy ahora mismo a casa. Y me vine a casa. El 14 de agosto son abatidos los últimos focos de resistencia de la ciudad y comienza la matanza. Algunos periodistas independientes como Mario Neves y René Brut consiguen entrar en Badajoz y relatan al mundo entero los terribles sucesos ocurridos. Entre Lérida y Badajoz, la ruta es jonchée de cadáveres y de ruínas. Badajoz foi terrível, foi uma situação, a partir daí as pessoas estavam avisadas para o que estava a passar. Aliás, nós próprios tínhamos jornalistas em Badajoz, o Mário Neves não era o único, mas foi um jornalista que escreveu sobre o acontecimento de Badajoz e ainda publicou. A censura reagiu um bocado tarde. Os primeiros textos do Mário Neves foram publicados no Diário de Notícias, eles foram publicados mesmo, as pessoas tiveram conhecimento, porque a nossa censura também era feita por militares e não era muito inteligente. E o Mário Neves consegue publicar algumas coisas, depois os outros textos, a partir da terceira reportagem, começa a ser censurado, foram todos cortados e só foram publicados em 75, por aí, ou 76. Ya después de la muerte de Franco. Es una represión la que acometen esta gente en cuanto toman la ciudad, una represión absoluta. El problema en Badajoz está saber dónde no mataron. O sea, que mataron en la Plaza de Toros, mataron en la Plaza de San Juan, mataron en las calles, mataron fuera de la ciudad. Los alcaldes, de los concejales que se cargan prácticamente a todo el ayuntamiento republicano de la ciudad. Y entre todo lo que cae, pues evidentemente están todas las personas que tuvieron relación con la experiencia de la reforma agraria. Y bueno, se hace una represión masiva con el único objetivo de que quede totalmente negada la posibilidad de que haya una reacción, ¿no? Una ciudad como era Badajoz, republicana, una ciudad con una población mayoritariamente socialista y de izquierdas, ¿no? Se hace una represión que no haya quien levante cabeza ya. Con una particularidad, gran matanza había habido en Cádiz, matanza había habido en Jerez, en Sevilla, en Huelva, en todos sitios había habido grandes matanzas del calibre de la que ocurre en Badajoz, no son ni mayores ni menores. El problema de la de Badajoz es que tuvo testigos y ocurrió lo que no había ocurrido en ningún sitio, y es que esas fotografías y esos testimonios salieron por la frontera y desde Lisboa se distribuyeron por Europa. Un testimonio precisamente procedente de Salamanca, de un ganadero importante de Salamanca, que habló de un tío totalmente favorable al golpe. Y cuenta como detalle algo que yo no había escuchado nunca, y es que él llega todavía en plena recogida de cadáveres. Y dice, literalmente, estuvieron recogiendo cadáveres 3 días.
Y para hacer menos viajes, en los camiones los colocaban de pie, los cadáveres. Cientos de personas deciden buscar refugio en la vecina Portugal. El tratamiento recibido de las autoridades portuguesas no fue igual para todos. Los civiles eran competencia de la temida PVDE, Policía de Vigilancia y Defensa del Estado, que procedían a entregarlos de inmediato a los rebeldes españoles, sabiendo que iban a ser fusilados sin tardanza. Poco le importaron al gobierno portugués las leyes internacionales referentes al derecho de asilo. Los militares republicanos corrieron mejor suerte. Cayeron en manos de sus homólogos portugueses, que evitaron su muerte en numerosos casos. Essa fronteira tornou-se uma zona de caça aos republicanos por operações conjuntas da Guarda Civil e da Legión ou dos camisas azuis, dos recatés, com a Guarda Republicana Portuguesa. Ninguém na fronteira portuguesa desconhecia que entregar um refugiado espanhol era entregá-lo ao pelotão de fuzilamento. A PVD era uma polícia política dirigida diretamente pelo Salazar e é ela que persegue, tortura, por vezes mata. A historiografia espanhola subestima um pouco o papel do regime salazarista no apoio ao regime de Franco. Era aqui que se organizava a principal retaguarda imediata antes da ajuda alemã e italiana. Era aqui que o irmão do general Franco, Nicolás Franco, ele e antes dele outros, obtinham apoios em bancos, apoios em fardamento, em munições, em armamento, em grande parte aqui. Foi uma ajuda permanente. Salazar entendia, e bem, do ponto de vista do fascismo português, que se os republicanos conseguissem defender a República em Espanha, o regime salazarista estava condenado. Ele sabia que em Espanha se decidia a sorte do Estado Novo português. E há alguns historiadores que dizem, e bem, que ele é uma espécie de ministro dos negócios estrangeiros do Franco. Porque o Franco não tem representação diplomática no exterior. Ninguém reconhece o regime do Franco. Quem é que na Sociedade das Nações fala em nome do governo nacionalista de Burgos, da Junta de Burgos? O ministro dos Negócios Estrangeiros português ou o governo português? Boa parte das grandes famílias extremanhas, das grandes famílias, grandes proprietários da Extremadura espanhola, por causa da reforma agrária, por causa da agitação nos campos, vêm refugiar-se para Lisboa, e aqui em Lisboa forma-se um universo de conspiração. Los violentos sucesos de la provincia de Badajoz y la conquista de todo el norte de Huelva provocan que miles de personas huyan de sus pueblos de origen. El único refugio que les queda es el suroeste de Badajoz, todavía en poder de las autoridades republicanas. De esta manera, decenas de miles de personas se concentran en un puñado de pueblos aislados sin tener claro a dónde ir. Pueblos que no tardarán en ser conquistados. Y así, en torno a Fregenal, a Jerez de los Caballeros, a Oliva, a Burguillos del Cerro, se produce una acumulación de personas que no solo vienen de estos pueblos que han sido tomados, de estos pueblos de Badajoz que han sido tomados por los sublevados, sino también de los pueblos del norte de Huelva que estaban siendo, que habían sido ya tomados por el ejército, ¿no? En el lazo de tiempo están intentando controlar esos pueblos precisamente, ¿no? Mandan columnas al mando de guardias civiles, de militares, de mixtas, ¿no? Y empiezan a ocuparlo. Y claro, cada vez la situación es peor, ¿no? Al tomar el pueblo, mi madre se fue allí al campo. Por el campo atravesaron por Valencia del Monbuey, atravesaron el campo y se fueron a Oliva. Y nosotros, mi familia, éramos 7. Yo no llevaba ni chaqueta ni nada, con el pantalón, manga de camisa. Con pasto nos arreglamos por la noche para dormir hasta llegar a Oliva. Y mi hermana Ramona se ha quedado el día 28 de agosto del 36, se ha quedado la mesa puesta en la cocina de mi madre, con los tazones para 8 o 10 personas.
para beber el café con los churros. El 15 de septiembre, miles de personas intentan salir de la ratonera emprendiendo una desesperada marcha desde Fregenal de la Sierra hacia zona republicana. Pretendían atravesar 100 kilómetros de caminos por territorio enemigo. La aventura, conocida como la Columna de los 8000, tuvo un trágico final y muchos perecieron en el intento. Cierto que fueron muchísima gente y que se hizo unas condiciones terribles, ¿no? De marcha campo a través, con los enseres, con la familia, con los animales, y que acaba en el desastre de Fuente del Arco, ¿no? De la encerrona famosa, ¿no? Que ocurre en el sur de Extremadura con ese éxodo masivo de personas a un lado o a otro hacia la frontera de Portugal, territorio republicano vía Castuera, es uno de los hechos más significativos de toda la guerra civil. Solo se pueden citar dos hechos similares, ¿no? Que es la huida tras la toma de Málaga hacia Almería, por esa carretera de la muerte en la que mueren decenas de personas, y la huida final de la población civil de Cataluña hacia Francia, ¿no? Con el avance de las tropas franquistas, ¿no? Entre el 21 y el 23 de septiembre caen Jerez de los Caballeros, Oliva de la Frontera y Valencia del Monbuey. Son las últimas localidades de la Bolsa, situadas junto a Portugal. Tras la toma de estos pueblos, se vuelven a repetir las habituales escenas de asesinatos y vejaciones sobre todos aquellos que no habían huido. En Jerez mataron mucha gente de Bo, en Oliva. Yo los vi cuando tomaron aquello, el Guillermo Bo ese, que iba a caballo. No habían tomado Jerez cuando ya estaban todos en las colonias en busca de... Mataron ahí. Entre ellos una mujer que vivía al lado de la ribera, se llamaban al marido y al hijo. Y dio que su marido no se lo llevaba, y a los tres los mataron allí. El plan represivo que establece Navarrete en Fuente de Cantos y en toda su zona de actuación de allí, pues es algo tremendo, ¿no? La claridad de ideas que tenía Navarrete y cómo va acabando con hombres, con mujeres, día a día, durante meses, eso yo creo que no lo tenía toda la gente. Yo, la figura más grande que yo recordaré mientras viva es Navarrete, eso lo tengo, hasta nombrarlo. Y yo creo que es porque representa el prototipo del guardia civil terrible y bien capacitado para hacer la gran tarea esa a la que me refería antes, ¿no? El temor, el miedo era horrible, hombre. Si la misma gente de derecha tenían miedo. Y claro, rápidamente lo que montan son operativos de búsqueda de huidos, ¿no? Es inmediato. Cómo arman a la gente que se ofrece como voluntario y cómo empiezan a actuar por todos los sitios, por los cortijos, por todos los sitios, gente buscando a los que se encuentran por allí, ¿no? La única salida que tenían era escapar a Portugal, a pesar de que podían caer en manos de la temida PVDE. Es una huida apresurada y desorganizada, en la que cada cual mira por su vida. Porque no había otro más remedio que irse a Portugal. Ya dijeron, vamos a entrar a Portugal aquí por Barranco, y se tiraron la gente por la parte esa, por la orilla del río Ardila, pasaba a Barranco, a pasar a Portugal. No había otro remedio. Íbamos mi padre, mi madre y tres hermanos, los mayores, el Alfonso ese. Íbamos por la ribera abajo y me dijo, que vosotros seguís la ribera que ya encontraréis un melonar que hay que hasta Portugal. Pero en el camino mi hermano se iba cansado y se quedó, dejó acá encima de eso de mi madre, se quedó dormido. Y esa perra Cora empezó a ladrar.
sintió los caballos, porque iban los caballos de madrugada a la frontera para los que iban ahí, cogerlos y llevárselos. Y esa fue la que nos salvó. Y cuando yo tenía esto aproximadamente, pues tenía cerca de 5 años. Entonces ya cuando vieron la cosa fea, pues cuando ya a Portugal a Tomete, pues ya le peligraba aquí la vida. Mi madre, mi tía, todos los que estaban en la foto estuvimos allí. Ay, porque nosotros como vamos a cargar con todos, salimos los mayores, los que teníamos peligro de muerte, porque eso creíamos que iba en Portugal, íbamos hasta volver otra vez allí, eso estábamos 2 días para atrás otra vez. Si quién iba a esperar que íbamos para allá, si no nos llevamos a todos como se van mucho, quién iba a esperar que nos iban a llevar, que esto iba a durar. Pues nos hubiéramos llevado a todos, pero se quedaron con mi tía, pues tuvimos 3 años y medio sin ver, al chico ya no conocía a mi madre. Por la mañana salimos a las 6 y llegamos a las 5 o las 6 de la tarde a la montaña, que había una mujer cinta que dijimos, esta mujer va a dar luz aquí, debajo de un olivo. El alcalde de Oliva iba el alcalde de Jerez, de los Caballeros también, iban concejales, de Oliva igual, iban muchos. De Oliva iba mucha gente, de Oliva iba mucha gente. Iban de Alconché, iba mucha gente. Ante la gravedad de la situación, las autoridades portuguesas refuerzan la vigilancia de la frontera, especialmente la zona situada junto a barrancos por su cercanía y afinidad a España. A los habituales efectivos de la Guardia Fiscal se le unen miembros de la Guardia Nacional Republicana, del Ejército y de la PVDE. La PVDE trabaja sin descanso entregando republicanos españoles a las fuerzas franquistas. Era vigiada desde agosto de 1936 por forças do Regimento de Infantaria 17 de Beja, por um batalhão de caçadores 4 de Faro, por forças de cavalaria da Guarda Nacional Republicana, por uma brigada móvel da PVDE, portanto, Polícia Internacional, e pela Guarda Fiscal, a quem competia, de facto, a vigilância da fronteira. Mas o Salazar tinha com o exército uma relação... Era o exército que o tinha posto no poder. A ditadura portuguesa não é uma ditadura militar no sentido em que não é uma ditadura em que o chefe dos militares é que vai para o poder. É uma ditadura em que os militares chegam a um acordo com o Salazar para o pôr no poder. O que explica que haja certas zonas de atuação das Forças Armadas que não decorrem imediatamente das ordens da polícia política. Pelo contrário, há conflito. Há conflito entre a polícia política e certos comandantes locais que vêm de uma tradição liberal ou republicana e que não se dispõem a obedecer à polícia política. Porque o exército tem a sua... O exército era o suporte do regime. E não era o chefe do exército que mandava em Portugal. Era uma pessoa que o exército deixava mandar. Obviamente, a polícia política recebia informações de Espanha, informações e listas de quais eram, de facto, os elementos implicados politicamente. Portanto, e obviamente os alcaides, os representantes de organizações políticas, sindicais, eram, por assim dizer, os inimigos públicos número 1, tanto para a Espanha como também para Portugal. As pessoas tinham um pavor notável e viviam debaixo de um clima de terror com a PIDE. A PIDE tinha a PVDE na altura, mais tarde foi a PIDE, é que a PIDE não estava de todo talhada para agir no campo, no terreno. É uma polícia urbana, é uma polícia de contactos urbanos. E nem queriam sujar os sapatos na terra. Isso estava fora de questão. A PIDE usa sapatos de verniz, não usa botas de camuflado. Não só na zona de Barrancos,
como em todo o Alentejo, toda a região circundante a Barrancos, não só naquele tempo, como ainda hoje, existe uma grande consciência social e uma luta de classes entre os proprietários das terras e os trabalhadores. Embora hoje as coisas tenham mudado bastante, né? E o entendimento é diferente, mas naquela altura era uma altura de muita dificuldade e havia uma consciência social latente e havia uma revolta latente. Havia as pessoas revoltavam-se e não muito distante daí começaram a haver problemas sérios aquí no Alentejo. En el propio Barrancos muchos vecinos ayudaron y escondieron a huidos españoles en sus casas. Había un señor que le dieron entró la bala aquí y le salió por aquí y se hizo muerto. Y vino Inda de Don Benito hasta aquí, que fue el doctor Fernández que lo estuvo tratando, cosas así. Ya ves, se hizo muerto cuando le vi. Pero le pasó, y le entró por aquí y le salió de aquí así. Él se hizo muerto y consiguió llegar aquí a Barranco, lo estuvo tratando, fue el doctor Pelicano. De modo que aquí todos los que venían no podían tener mejor cosa aquí así. Toda la gente le daba de comer, todo lo que podía hizo. Pero por las noches dejan abiertas las puertas para que se proteja, incluido Antonio Almeida, el cura, que también deja abierta la puerta para que en ella se refugien los españoles. Ya en el siglo XIX, durante algunas de las guerras que se celebran en España, tanto cuando vienen los 100.000 hijos de San Luis como en la época de la Guerra de la Independencia, es tradicional que los castellanos se refugien en Barrancos para no ser perseguidos. Ese trato yo creo que se nota fundamentalmente, o cuando más destaca, o cuando más importancia tiene para mí, sobre todo una importancia sentimental, una importancia ideológica, una importancia solidaria durante la Guerra Civil. Todos sabemos que mientras que quienes cruzaban por él bajo Campomayor eran devueltos inmediatamente, aquí, sin embargo, va a suceder todo lo contrario. La frontera entre Barrancos y Oliva de la Frontera es una sinuosa línea de unos 120 kilómetros, marcada por el cauce del río Ardila. El río corre entre un bello paisaje de sierras y dehesas, dominado por el majestuoso castillo de Noudar. Es una frontera difícil de vigilar por la amplitud y dificultad del trazado. A este lugar llegan el 21 de septiembre miles de huidos que intentan llegar a la frontera. Saben que falangistas y militares insurgentes los persiguen sin tregua. En uno de estos parajes, situado junto a la finca Coitadiña y conocido como Umbrías do Resbaloso, se concentran cientos de personas con intenciones de cruzar a Portugal. Se establecen primero allí, al lado de la ribera de la Ardila, con otra gente que ha pasado por allí, pero claro, allí ven enseguida el peligro que hay, ¿no? El peligro es que la gente está en las racias que hacían, llegaban hasta allí, ¿no? Y se quedan allí cerquita, al lado del río, se ponen, se establecen allí y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y luego, claro, pues que allí cada vez son más y que hay que buscar un sitio apropiado, ¿no? Se ve que lo que buscan y lo encuentran es en un sitio un poco alto, en una especie de promontorio, una bajada del terreno, grande, amplia. El puerto del Resbaloso, eso es el puerto de la ribera. Y deciden establecerse allí, se empiezan a amontonar gente. Y claro, ya entran al medio los portugueses. Esse grupo que de facto se vai concentrar ali junto à Ribeira vai permanecer talvez um dia até que as forças nacionalistas venham no encalce deles. E é sobretudo por saber que aquele grupo está em perigo, de certa forma, que nace esa iniciativa de pasar para acá. El oficial portugués al mando es el teniente Antonio Augusto de Seixas, comandante de la Guardia Fiscal de Safara. Otro de los oficiales destacados sobre el terreno es el teniente Oliveira Soares, de la Guardia Nacional Republicana, con base en Barrancos. O Soares não só estava em Barrancos, como lidava com a população por outros motivos de segurança interna, por motivos de policiamento, enquanto o tenente Seixas era um oficial, e era um oficial de Safara. Ele estava num posto em Safara e era responsável pela vigilância de toda a fronteira. Portanto, não estava em Barrancos. Aliás, raramente o Seixas estava em Barrancos. El grupo de republicanos españoles pide asilo en Portugal.
Ante el peligro de que fueran atacados por sus perseguidores, los militares portugueses les permiten que crucen la frontera y permanezcan en una delgada franja de 25 metros. Pero antes deben entregar las armas y someterse a la autoridad portuguesa. El 22 de septiembre, sobre las 3 de la tarde, el grupo acepta las condiciones y entra en Portugal. Es una situación provisional, ya que la decisión se ha tomado sin consentimiento de sus superiores. El teniente Seixas, decidido a proteger y legitimar la permanencia del grupo de españoles, pide autorización a su superior, el comandante de la 4ª Región Militar, Joaquim da Silveira Malleiro. La autorización es concedida y los refugiados de Coitadiña son reconocidos oficialmente por el gobierno portugués. Pasamos la frontera, el que tenía una navajita la entregó. Había carabineros que eran jefes. Entregaron los fusiles, entregaron todas las armas y los obreros entregaron la navajita, un cuchillo que tenían y pasamos a uno a uno. No, allí estaba un sargento y 2 o 3 soldados recogiendo las armas de los eso. As amargas andacaba aquí o camiño e chegaron a Fragonete. Eran 3 ou 4 Fragonete. Pois entregaron pingarda de toda a cualidade. 3 coisas son cheias de armas. E lá mandaram as tropas a passar personas já para allá, senão não matava. A decisão que eles tomam no terreno, perante o número de refugiados, é de certa forma contrária às ordens que eles têm oficialmente. E por isso contactam com Lisboa, contactam com os seus comandos para saber de facto se a decisão que tomaram de deixar os refugiados entrar na nossa fronteira, mesmo ficando ali naquela faixa de 25 metros, se essa iniciativa que partiu deles, dos que estavam no terreno, vai ser, no fundo, oficializada superiormente. Poco después de cruzar la frontera, el grupo es atacado desde el lado español. El teniente Oliveira Soares reaccionó y amenazó a los militares españoles con devolver la agresión si no cesaban los disparos. Sí, hacía disparos, hacía, claro, lo que tiene que nosotros corríamos más que ellos. Yo estaba detrás de una encina y allí cerca cayó una bala en un guijarro que cuando se fueron pues ya estaba frío y digo, escucha, esta venía a buscar a mí. Y un teniente de la Republicana se montó en un caballo porque tenían que allí tenían una compañía de soldados y 4 ametralladoras en plaza y fue a ellos y le dijo que no tiraran, por si no tiraba él también. Y se tiró la ribera para allá. Y las tropas aquí, todos los portugueses y guardias de Choy, todos ya así. Y él, conforme, que era el teniente Suárez, y le hizo así. Y ellos se quedaron. Y le fue y le dijo, dice, ¿todos ustedes no conocen, no saben por dónde va la frontera? No, pues va por ahí, por el río. Y como el otro día llegan a hacer lo que han hecho hoy, quedan todos abrazados de ese lado. Y se callaron todos y no. La zona de Coitadiña estaba bajo el mando del teniente Oliveira Soares. El teniente Seixas controlaba la zona de Rusianas y era el responsable de las operaciones técnicas sobre el terreno. Todo ello por ser el oficial que llevaba más tiempo en esa demarcación. Estamos en la caseta de Alcornoque, que era un puesto avanzado de la Guardia Fiscal. Esta sería la casa del comandante del local, del puesto avanzado. Y aquí serían las casas de los guardias que estaban aquí, los 6, con su familia, que vivía el comandante con su familia. Y desde este punto pues tenían que salir todos los días a vigilar todo lo que era el río Ardila, aquí cerca de la frontera. Para evitar posibles ataques en Coitadiña desde el lado español, deciden instalar a los huidos en una pequeña hondanada de encinas, situada unos 300 metros hacia el interior. El grupo estaba formado por unas 700 personas de toda condición y edad, incluidos mujeres,
niños y familias enteras que habían escapado de una muerte segura en sus pueblos de origen. Provenían principalmente de Oliva de la Frontera, Jerez de los Caballeros y Villanueva del Fresno. Entre ellos, unos 30 carabineros bajo el mando del cabo Fermín Velázquez y algunas figuras relevantes como el concejal del Ayuntamiento de Huelva, Ricardo Carrillo Almansa. Aquele número de pessoas é depois oficializado por localidades de origem, se são homens, se são mulheres, se são crianças. São identificadas 773 pessoas oficialmente, mas suponho, até pelo cruzamento de vários documentos, que o número seria muito maior do que esse. E, portanto, é de facto esta grande concentração que permite a entrada de esos refugiados en territorio portugués. Llegaban gente que para los portugueses, para la autoridad portuguesa, eran dignos de toda sospecha, comunistas. Ellos lo resumían todo, igual que aquí, con la palabra comunista. Ya podía ser del Partido Socialista o de Unión Republicana, que allí comunista, que es lo que se ve en la prensa portuguesa de la época, todos son comunistas. Estaban los carabineros, y el que estaba los carabineros era un cabo, Fermín Velázquez. Todo un muerto de hambre, otro llorando, otro... Que había quedado gente allá y sabían que lo habían matado, pues ¿cómo llegaban aquí? Pues llorando no. Sin saber lo que nos iba a pasar allí. Así que estamos pendientes nosotros de lo que harían con nosotros también. Esta lista la tenía mi madre. Mira de mi pueblo todos los que había, de manera que además de mi pueblo solo. Pues en muchos pueblos había muchísima gente, familiares y todo. Aquí hay 38 personas del pueblo. O agente da PVDE o procurava, entre o grupo de refugiados, procurava o alcaide de Jerez. Los primeros días les disparaban desde el lado español, lo que desataba el pánico entre los refugiados. Los primeros días le disparaba el primer día y el segundo. Luego ya después, cuando ya el capitán o el teniente, lo que fuera, se impuso él y ellos no volvieron más. Iban y nos veían. Iban, se enfrentaban a la frontera y nos veían que estábamos allí todavía y eso. Los días que estuvimos todavía allí. Pero ya no disparaban ni nada. Allí disparaban para acá. El trato recibido por los españoles en el campo de Coitadiña fue en todo momento correcto. Hasta el 30 de septiembre, su alimentación fue posible con donaciones y colectas de la vecina localidad de Barrancos. A partir de esa fecha, el ejército aportó los fondos necesarios. Se adecuaron varias zonas para las necesidades personales y se organizaron partidas vigiladas para que pudieran lavarse en el río. Incluso se ocuparon de que los enfermos y las embarazadas fueran atendidos por un médico de Barrancos, el doctor Pelicano Fernández. Ahí adelante, aquella portilleta, que la portera está ahí. Y aí por esa cova abaixo, e a extrema onde estavam os fugiados. E vinha até ali ao apontar aquele ali diante. Aí nessas pedras tinha um corral feito de mato, que antes as mulheres vinham a fazer o serviço, era o quarto de banho. O juntábamos pasto y a dormir allí como podíamos. Íbamos a lavarnos allí al río y eso. Nos llevaban queso, tocino, y eso. Nos daban pan y nos daban para comer. Había aquí que lo hicieron ellos, los fugitivos, que arranjaron os ossos com varas de aldefa, tachavam, e dobravam aqui assim, atavam às outras,
tapamos aquí con pasto y cosas. Otro grupo importante de unos 300 huidos se fue concentrando en el lugar conocido como Chosa do Sardineiro, a poca distancia del puesto de aduanas de la finca Rusianas, unos kilómetros al este de Coitadiña. El teniente Seixas, en un acto de humanidad, les permitió permanecer en la parte portuguesa de la frontera. A diferencia de Coitadiña, Seixas no comunicó a sus superiores la existencia del campo de Rusianas. Su deseo era que volvieran a sus pueblos con garantía sobre su seguridad, pero no consiguió esos compromisos por parte de las nuevas autoridades golpistas. También intentó llevarlos a Coitadiña para oficializar así su presencia, pero la PVDE se negó a ello. Los enfrentamientos entre Seixas y los agentes de la PVDE destacados sobre el terreno fueron continuos. El problema es el otro campo. El otro campo, que era un campo que él no declara, ¿sabe? De Rusiana. Entonces allí también empieza a haber gente, aquello ya empieza a aumentar de tamaño, ¿no? Se le empieza a ir de las manos y se encuentra allí, y lo sabe Seixas, lo saben sus hijos, pero claro, tampoco se atreve a decir nada porque le van a decir que no, ¿no? Entonces lo mantiene en secreto y nada más que sale a relucir ese campo cuando ya por fin organizan la partida de todo el grupo hacia Lisboa. Portanto, ele acaba por concentrar número significativo de refugiados, na ordem dos 299 refugiados, possivelmente terão estado mais, mas esse é o número final que é de facto contabilizado. E embora ele proceda a contactos no sentido de juntar esses refugiados das Rusianas com os da Coitadiña, de forma a oficializar a sua permanência, essa iniciativa é frustrada por parte do diretor da Polícia Internacional. Incluso se llega al extremo, Seixas llega al extremo de escribirle una carta a los alcaldes de cada pueblo planteándoles la posibilidad de regreso de esa gente, garantizándoles que no son delincuentes, que son gente normal, que están allí, que han huido de los problemas que tienen y que si es posible ese regreso. Naturalmente eso lo que supone es que Seixas no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo aquí. La gente sí estaba al tanto, claro, la gente no quería volver ni de ninguna manera, ¿no? Esto aquí es toda la frontera. Desde allí arriba, viene toda la frontera abajo y da vueltas, porque estos son unas vueltas grandes y esto es frontera. Y aquí ellos entraban por ese lado, todo, a salir aquí para donde tenía la dromía. Se da cuenta que era la dromía que tenía ahí. Unos venían de noche, otros venían de día, y conforme callaban, unos venían en más grande, sí, más porción, 4, 5, 6, y otros venían 1 o 2, según se iban metiendo todo en esa olla. Ahí había barracas de mato, ¿sí? Con mato, ahí había barracas de todas maneras, ahí, donde estaban el del pueblo. Allí había un guardiña y un soldado, ahí más abajo estaba otro guardiña y otro soldado, y en vuelta era todo así. Esto si no los dejan entrar aquí, que lo arreculan, lo mataban todo de ese lado, porque aquí no era solo Oliva que había gente, aquí venía gente de más lejos también, y niños y niñas y de todo. Porque aquí había de todo. Estaban puestos un soldado y un guardiña allá arriba y apareció aquella mujer corriendo aquí a la ribera arriba y llegó allá a la cajera aquella con una saca al hombro y largó la saca. Tiró con la saca en la arena. Porque vino ya un falajista de Tajella. Estaba allí y estuvo hablando con el guardiña mandó a buscar la saca de que tenía la saca. Tenía una niña. No, la niña cogió a la mujer aquí, quedó la mujer con ella aquí, la madre. Al no estar declarado el campo, Seixas no pudo garantizar su alimentación. Así que tuvieron que malvivir con los pocos alimentos que podían ofrecerles los trabajadores agrícolas de la finca. Eran familias completas, con mujeres, con niños, enfermedades, ya es una época, los primeros días de octubre, que ya coge, ¿no? Entonces, bueno, pues aquello se les viene encima a todo el mundo y es un problema enorme. Comida, ellos los pobres aquí no comían nada. Pues ¿qué iban a comer? Pues si eran tantos y quién le traía de comer cuando nosotros, aquí en Barranco, los que estábamos por aquí no teníamos para nosotros. Ahí había ranchos de hombres trabajando y tenían perros. Y cuando le echaban un poquito de pan a los perros, los muchachos así de 12, 13 años se tiraban a los perros a tirarle el pan.
Tras los sucesos de Badajoz y la repercusión que estos hechos tuvieron en la opinión pública mundial, el gobierno de Salazar decidió hacer un gesto de buena voluntad para ocultar la verdad de su actuación en la frontera. A partir de ese momento se inician conversaciones con el gobierno de la República con el fin de repatriar a los refugiados reconocidos oficialmente. Negociaciones tensas debido a la afinidad del régimen portugués con los militares golpistas españoles. El traslado será por barco y a cargo del gobierno portugués. El gobierno republicano señala Tarragona como puerto de destino. A opinião pública ficou a perceber que o que ia acontecer àquela gente era o que tinha sabido que tinha acontecido em Badajoz, metidos na Praça de Touros e fuzilados em massa. E isso provoca uma grande comoção, que não transparece na imprensa escrita, porque a censura proíbe tudo, mas que agita a opinião pública e os meios diplomáticos. E o governo português faz aquele gesto singular, que foi pegar naquela gente e transportá-los por Serpa para Lisboa e mandá-los de barco para a zona republicana. Nessa altura, no verão de 1936, Portugal estava a ser bastante apertado pela Comissão de Não Intervenção na Guerra Civil de Espanha, para a França e Inglaterra. E havia até a intenção, em setembro de 36, agosto de setembro, final de agosto, início de setembro, de vir uma comissão de observadores independentes à zona de Moura, portanto, a zona de Barrancos, aquela zona ali de influência. E Portugal recebeu essa notificação, Salazar sabia dessa notificação y no quis correr riscos. El embajador destinado en Lisboa por el gobierno de la República era el prestigioso historiador Sánchez Albornoz. Una labor ingrata debido a la hostilidad que mostraba el régimen portugués hacia la República Española. Hombre, yo creo que la intervención de Sánchez Albornoz fue importante, porque gracias a las gestiones que él hizo, pues se le pudo dar salida a aquella situación. Por aquello estuvo en trance de irse a pique, ¿no? Y si llegaba un momento en que Seixas hubiera perdido el más mínimo control sobre ese grupo, el grupo se acabó, ¿no? El 8 de octubre se inicia el traslado de los refugiados desde el campo de Coitadiña al puerto de Lisboa. La primera y única escala se hace en Moura. Para su transporte se utilizaron camiones militares. Lo vi de cuando se los llevaron, que estaba yo en el monte, como llegaron los camiones. Y me acuerdo que apareció una muchacha, una moza, llorando allí al monte. Se iban ya los camiones, para que la llevaran también. No había estado aquí en el campamento. Venía corriendo del cementerio, un primo, la llevaban ya atada en el cementerio para matarla, y un primo la soltó, y ella se tiró el camión y no vieron y apareció aquí, y dijo allí, ya no se la querían llevar, y ella se tiró por delante de los camiones, y dijo que para morir en España moría aquí en Portugal. Entonces tuvieron pena de él, se salvaron. Seixas aprovechó la ocasión para unir el grupo de Rusianas con el de Coitadiña. El problema surgió al aparecer cientos de refugiados no registrados. No había medios de transporte para ellos, así que Seixas alquiló 2 camionetas para trasladarlos a Moura. Incluso llegó a conducir una de ellas junto al mayor de sus hijos. A partir de este momento, quedó patente para los mandos portugueses la existencia del campo ilegal de Rusianas. Hombre, el traslado tuvo que ser delicado porque, primero, que se aprecia en la documentación el disgusto de los responsables, de los superiores militares,
por la sorpresa de que haya más gente, de que los medios no bastan. En Moura, los hombres fueron alojados en la Plaza de Toros y las mujeres y los niños en el convento de San Francisco. Luego de ahí nos llevaron luego a Mora. Estábamos todos en el tendido de la Plaza de Toros, porque había 6 o 7 toros en la Plaza de Toros, en el ruedo. El 9 de octubre salen 2 trenes de Moura en dirección a Lisboa, con 1020 refugiados españoles. Nos montaron en el tren. Pasamos todo el día y toda la noche en el tren. Y al otro día por la mañana estábamos en Lisboa. Y de allí estoy en la plaza. De ahí estuvimos un poco tiempo. Eso sí que en el camino los portugueses se escondían para llevarnos cosas cuando íbamos al barco. El tren tiene que estar la vía cerca del puerto, porque del tren fuimos derecho al barco. Al llegar al puerto de Lisboa, el buque Niasa está listo para alojar a los refugiados. En ese momento se unen al grupo de Barrancos otros 500 republicanos españoles llegados de diferentes partes de Portugal. Entre ellos, numerosos militares y civiles que habían escapado de Badajoz, abogados, jueces, médicos y algunas figuras importantes como el coronel Ildefonso Puigdengolas y el gobernador civil Miguel Granados. En total, embarcaron en el Niasa unas 1.500 personas. Bueno, allí se juntan ya todos los que han ido quedando de unas cosas y de otras, porque allí también hay gente de otras zonas, de Galicia, de la parte de Castilla, y allí los reúnen a todos con la idea de quitarse el problema de encima. Y luego la importancia del grupo pues, está fuera de duda, ¿no? Ahí había familias enteras que se fueron, personas importantes, médicos, abogados. Aos 1020 refugiados dos campos de Barrancos, juntaram-se cerca de mais 400 militares, sobretudo militares e algumas milícias que estavam uns no Forte da Graça em Elvas, outros no Forte de Caxias em Lisboa e outros no Forte São Julião da Barra, também en Lisboa. El Niasa salió del puerto de Lisboa el 10 de octubre y tardó 3 días en llegar a Tarragona. Todo el tiempo estuvo escoltado por el contratorpedero Douro. Durante la travesía fue sobrevolado por un avión franquista que desató la alarma entre los ocupantes del barco. 58 policías y 4 agentes de la PVDE se hicieron cargo de las labores de vigilancia. Era grande el Niasa, Tenían ganas de haber atacado lo de Franco, no sé qué barco de Franco, habernos cogido y habernos llevado. Sí, iban aviones de Garota, pasaban por encima. Nos metieron en el barco, a la familia entera, a las mujeres en gabina. A los hombres los metieron abajo, en una esos grande, con camas, pero grande, a todos los hombres. Y a las mujeres y a niños, a familia, como a nosotros, metieron mis 2 hermanas, mi madre y nosotras. Pero mis hermanos estaban abajo con los hombres. El Niasa llega a Tarragona el 13 de octubre. Al desembarcar, las autoridades republicanas escoltan a los refugiados hasta diferentes instalaciones preparadas para acogerlos. El estado en el que llegan es penoso. Muchos llevan más de un mes con la misma ropa. Allí les proporcionan nuevas prendas y comida. Poco a poco los irán ubicando según las capacidades de cada cual. A los jóvenes los adiestran para la guerra. En el Diari de Tarragona aparecen varios artículos con la noticia de la llegada del Niasa y la acogida de los refugiados. El 22 de octubre, el gobierno de Portugal rompe definitivamente sus relaciones con la República Española. Poco después, Sánchez Albornoz parte hacia el exilio en Francia. Os primeiros relatos noticiosos do acontecimento são da agência Avas,
informação, e eles dizem que o barco português foi recebido com aclamação, com grandes abraços, muita alegria e não sei o que mais. 2 dias depois, os jornalistas portugueses do Diário de Notícias, que era do governo, não sei o que, começam a dizer que afinal o barco foi, tentaram, os republicanos entraram no barco e comandaram o barco, não sei o que, isso é completamente mentira, isso não tem nada a ver. Isso foi um pretexto que o Salazar arranjou, o Salazar e o Ministro dos Negócios Estrangeiros portugueses em Madrid arranjaram para cortar relações com o governo de Madrid. Eles tinham que arranjar qualquer coisa e aquilo foi o pretexto. A partir desse dia, a partir do dia de Tarragona, desembarque em Tarragona, Portugal deixou de relacionar-se con Madrid. Llegamos a Tarragona y allí ya pues las mujeres las tuvieron allí, vamos, el gobierno republicano que había en Tarragona y eso, pues las metieron en buenos sitios a las mujeres, a los hombres, en sitios y eso. Yo ingresé en una brigada del ejército, ¿sabes? Y la mayoría que fuimos y los que tenían edad para ir a la guerra, pues nos llevaron a la brigada. No nos queríamos separar unos de otros, los familiares, no, íbamos juntos. Los del pueblo en particular queríamos ir juntos siempre. Con su actuación, los tenientes Seixas y Oliveira Soares salvaron la vida de cientos de españoles. En especial el teniente Seixas, que arriesgando su propia carrera militar, permitió la creación, el mantenimiento y la vigilancia del campo de Rusianas sin informar a sus superiores. Aseguró también el traslado de estas personas al buque Nyasa. Por estas acciones, fue sometido a un interrogatorio militar y se le declaró único responsable de lo ocurrido. Fue castigado con 2 meses de suspensión y el paso obligatorio a la reserva. O Salazar era uma pessoa muito, como é que ia dizer, muito sumítica, tinha, em termos, era muito poupado com dinheiro. Ou seja, não foi penalizado pela atitude, foi penalizado pelo custo que teve a atitude, pelo dinheiro. E é claramente uma penalização financeira. Porque o Salazar era, de facto... Aliás, é o próprio Salazar quem assina os despachos do Seixas. Ele próprio conta quanto dinheiro foi gasto e não sei o quê. É o próprio Salazar, por ele próprio, que faz as contas. Bueno, Seixas ya quedó, por lo pronto quedó ya fuera de servicio. Entonces, bueno, ya quedó en manos de los que eran partidarios de la política dura, ¿no? Y sí, siguieron entregando a mucha gente a lo largo de todo el 36 y también en el 37, y siguieron actuando como habían actuado al principio. Por eso lo de Seixas es una excepción. Y parece que el hijo, la única explicación que da el hijo es que su padre era una persona de grandes cualidades humanas y que hizo suyo ese problema. No digo que fuera él solo, a lo mejor también tiene un papel importante el teniente Soares, también hay un papel importante por parte de la gente de Barranco, que se implicó en aquello, el médico que se dedicó ahí allí sin cobrar nada para curar a la gente que dio dinero, la gente que dio comida, si no hubieran podido mantenerse allí un mês e pico. Sim, dentro da família falava-se muito da ação que o meu avô tinha tido. O meu pai dizia, não querendo elogiá-lo, mas gostava de o reconhecer como um homem com uma estatura moral acima do habitual. Yo creo que habría que explicar a Seixas, habría que convertirlo en un mito, en un personaje imitable, que tendría que, de alguna forma, guiar en ocasiones nuestros pasos, porque hace eso que hacen los héroes anónimos. Hacer algo a cambio de nada, hacer algo sin saber que lo está haciendo, hacer algo sabiendo que no se lo van a reconocer, hacer algo sabiendo que se va a complicar la vida, pero es lo que debe hacer y lo hace. Y resulta que salva a 1040 o a 1000 y pico extremeños que si no hubieran sido fusilados. Em que ela recorda o depoimento de oficial que lhe terá dito: eu não sou fascista nem sou de esquerda, mas vejo o que o Franco vem fazendo, que é uma injustiça. E, portanto, de facto, estes homens que estavam aqui na fronteira, estes oficiais e particularmente o Tenente Seixas, são homens que partilhavam desta consciência, do sentimento de injustiça. Estos dos campos son un caso extraño, ¿no? Son un caso raro. Yo creo que también en la historia
hay que atender a veces a circunstancias personales y en ocasiones hay algunos episodios, algunos sucesos que quizás no tienen mucha explicación si lo relacionamos con el ambiente de la época o con la decisión de los gobiernos, pero que tiran para adelante y se producen por actitudes personales, ¿no? Y actitudes como las que vemos aquí del teniente Seisser, ¿no? Que después logró, bueno, pues el mantenimiento de ese otro campo de Rusianas, ¿no? Y al final defender la vida y la integridad de esas personas, bueno, pues explican en ocasiones comportamientos como ese, explican también los grandes sucesos de la historia, ¿no? No todo tienen que ser grandes decisiones. Dos refugiados de Badajoz e da Extremadura serem primeiro recebidos pelas forças portuguesas, metidos em Serpa, depois Lisboa, irem de barco para a República, foi uma única e só vez que isso aconteceu, em grande parte por pressão internacional. Nosotros los portugueses teníamos lástima de esta gente y le echábamos las piedras a esos tíos que venían ahí con la fascistas, que eran los fascistas malos, porque todo lo que hacían eran malezas que hacían, porque era con mujeres, era con niños, era con todo, porque ellos no quedaban nada para atrás. Nosotros fue un alivio Portugal, por eso yo muchas veces cuando voy a Portugal y me miran muchas veces allí uno que voy a un restaurante, que le extraña que yo hable también de ellos. Pues hasta la verdad, porque voy a decir yo que no. Si yo gracias a Dios estoy vivo. Que los portugueses en esa altura se portaron bien con los españoles. Ahora los españoles con los españoles que no se portaban bien. Pues que yo ni soy fascista ni soy de izquierda, pero yo veo que lo que viene haciendo Franco es una injusticia. Eso dijo el portugués. Não é fácil salvar-se uma pessoa, ou duas, ou três, ter a oportunidade de fazer isso. Agora, salvar centenas de pessoas não é para qualquer um. E ele teve possibilidade de fazer isso e fez. Eram esses senhores que vinham antigamente, um ceguinho, outro isto, outro, tocando uma guitarra. Olha, estes vestos aprendiam aí nessa rua dos Portados para cima. Sim. Não, a minha mãe que eles moravam aí em Portado. E pronto, e eu rapariga pequena, mas os aprendi. Mas já não me lembro bem, só me lembro destes três. Sim. Eu sou a triste, pobre Espanha desvalida, são os meus filhos que me têm devorado. Eu vejo a lenha no campo a cruz erguida dos corpos humanos que lá têm sepultado. Eu vejo a lenha no campo a cruz erguida dos corpos humanos que lá têm sepultado. Em 36 que a guerra foi começada, no mês de julho comecei esta perdida, mas já me vejo de todo destroçada. Eu sou a triste e pobre Espanha desvalida, mas já me vejo de todo destroçada. Eu sou a triste e pobre Espanha desvalida. A música é esta, o que era tocar ao som de guitarra. Agora já o resto não me. En 36 que a guerra foi comenzada, no mes de julio comecei esta perdida, mas xa me veio de todos destrozada. Eu sou a triste, pobre Espanha desvalida, mas xa me veio de todos destrozada. Eu sou a triste, pobre Espanha desvalida. Eu sou a triste, pobre Espanha desvalida, são os meus filhos que me teñen devorado. Eu vejo alén en un campo a cruz erguida dos grupos humanos que la tenían sepultado. Eu vejo alén en un campo a cruz erguida dos grupos humanos que la tenían sepultado.
Até por fin deixarei de ser España, ou perderei ese meu ser de toda a vida. Pelos frangelos dos aluces de campaña, eu vejo alén en un campo a cruz erguida. Pelos frangelos dos aluces de campaña, eu vejo alén en un campo a cruz erguida. És uma fama tirana, como tu não há igual. Bonita vela rayana, para con el tempo Portugal. Buenas tardes.